Tenía apenas 17 años cuando alteró el destino de toda una nación. Una joven campesina, nacida en un rincón olvidado de Francia, sin formación militar, sin apellido ilustre, sin más escudo que su fe. Pero fue esa fe, profunda, pura, inquebrantable, la que la transformó en un símbolo eterno de rebeldía sagrada. Mientras Europa ardía en llamas durante la Guerra de los 100 años, Francia se desangraba. Los ingleses ocupaban territorios, los nobles franceses se dividían, y el rey aún no había sido coronado. El pueblo vivía entre el miedo, la desesperanza y el silencio. Y en medio de ese silencio, una niña dijo haber escuchado la voz de Dios. No fue una metáfora, no fue poesía. Fueron voces claras, directas, poderosas. Miguel Arcángel, Santa Catalina, Santa Margarita, le hablaban, le daban instrucciones, le marcaban un camino. Levántate, camina, libera Francia. Y si algo dentro de ti vibra al escuchar eso, si alguna vez sentiste que hay algo en tu vida que aún no entiendes pero te llama con fuerza, entonces este mensaje no llegó por casualidad. Haz una pausa, pulsa me gusta si alguna vez sentiste que naciste para algo más grande. Suscríbete si crees que Dios todavía llama a personas comunes para misiones extraordinarias. Y comenta, yo escucho el llamado. Si tu alma, como la de Juana, alguna vez se sintió elegida, aunque nadie más lo entendiera, porque lo que estás por escuchar podría ser también el comienzo de tu propia historia. Juana no era una mística cualquiera, no se escondía en conventos ni hablaba en acertijos, era directa, confiada, y aunque jamás había empuñado una espada, sabía que su llamado no era simbólico, tenía que guiar un ejército. Ella, una adolescente campesina, muchos la tacharon de loca, otros la consideraron una amenaza. ¿Cómo podía una mujer, sin rango, sin formación teológica, decir que Dios le hablaba directamente, sin la mediación de un sacerdote? Pero ella no titubeó, vestía como hombre, caminaba como soldado y oraba como profeta. No temía al juicio de la Iglesia ni a la mirada de los nobles, porque en su interior ardía algo más fuerte que la lógica humana, una certeza divina. Se presentó ante el delfín de Francia, el futuro rey Carlos VII, y le habló con la mirada firme. Dios me envió. Tú eres el elegido. Yo te llevaré a tu coronación. Y algo en sus palabras, o quizás en su presencia, rompió el escepticismo. Porque poco después, esa jovencita lideraba un ejército. La imaginarás tal vez en la retaguardia, protegida, observando desde lejos. Pero no, Juana iba al frente, montaba un caballo negro, vestía armadura blanca y sostenía un estandarte más alto que ella misma. Era una visión que desafiaba todo orden establecido. Y lo más impactante es que la seguían, no por obligación, no por miedo, sino porque su sola presencia les devolvía la fe. La victoria en Orleans fue un milagro. La ciudad estaba cercada desde hacía meses. El ejército francés, desmoralizado. Pero con Juana al frente, la historia cambió. En pocos días, los ingleses se retiraron. Fue el primer gran triunfo de una cadena imparable. Pero mientras más ganaba en el campo de batalla, más enemigos acumulaba dentro de la iglesia. Porque Juana no se arrodillaba ante los obispos, no pedía permiso, no hablaba como alguien educado en los salones del poder, y sin embargo, hablaba con autoridad. Una autoridad que no se enseñaba, sino que se sentía. Decían que sus voces venían del diablo, que usar ropa masculina era un pecado, que su liderazgo era una amenaza al orden divino. En realidad, lo que temían era su libertad, la libertad de una mujer que no necesitaba la aprobación de ningún hombre para sentirse enviada por Dios. En Reims, Juana acompañó al rey en su coronación. Ella, sin título, sin linaje, le devolvió a Francia su dignidad, pero los favores en la corte duran poco, y el fuego que un día calienta, al otro día quema. Después de la coronación, el rey Carlos empezó a tomar distancia. Juana, sin el respaldo del poder, se volvió vulnerable. La traición llegó disfrazada de diplomacia. Fue capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses. No la trataron como prisionera de guerra. No la enfrentaron con espada. La entregaron a un tribunal eclesiástico. Querían matarla, sí, pero no como guerrera. Querían destruir su alma. El juicio fue una farsa. Más de 70 cargos. Brujería, herejía,
Desobediencia. Vestir como hombre. Escuchar voces sin confesores. Juana no cedió, ni una sola vez. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, respondió: si no lo estoy, que Él me ponga allí, y si lo estoy, que Él me mantenga allí. Tenía 19 años, y hablaba como si hubiera vivido 1000. Sus palabras, hoy, resuenan como tambores de guerra en el alma de cada mujer que alguna vez fue silenciada. Juana no era perfecta, no buscaba serlo, buscaba ser fiel, y esa fidelidad, radical, incómoda, luminosa, fue la chispa que el poder no pudo controlar. La condenaron a la hoguera. El 30 de mayo de 1431, en la plaza de Rouen, la llevaron al lugar donde pensaban borrar su nombre para siempre. Vestía una túnica blanca, llevaba el cabello corto, sostenía una cruz improvisada entre sus dedos. No lloró, no suplicó, alzó la vista, y sus labios pronunciaron una sola palabra: Jesús. Algunos testigos afirmaron que vieron una paloma elevarse entre el humo. Otros juraron que el rostro de Juana apareció entre las llamas, y los más sensibles simplemente lloraron, no por creer que era culpable, sino por saber que era santa. Décadas después, su caso fue reabierto. Fue declarada inocente, mártir, y, siglos más tarde, canonizada por la misma Iglesia que la había condenado. Pero nada de eso la trajo de regreso, porque Juana no fue canonizada por la institución, fue canonizada por el fuego, y por cada alma que desde entonces escuchó el mismo llamado, a levantarse cuando todos te quieren de rodillas, a seguir la voz interna aunque no tenga aprobación externa, a ser diferente y aún así profundamente sagrada. Ella no fue una soldado cualquiera, fue una monja sin hábito, una profeta sin púlpito, una santa sin permiso, y aún hoy sigue caminando en quienes se atreven a decir que sí. El fuego consumió su cuerpo, pero no su mensaje. Creyeron que al quemarla también quemaban su legado, que el humo borraría su voz, que las cenizas silenciarían su llamado, pero no sabían que hay fuegos que, en lugar de destruir, despiertan. Juana no fue elegida para encajar, fue elegida para sacudir, y lo logró. Sacudió a una Francia vencida, sacudió a una Iglesia temerosa, sacudió a cada corazón que alguna vez creyó que Dios solo hablaba a través de mitras y púlpitos, porque ella, sin título, sin formación religiosa, sin poder institucional, se atrevió a decir: Dios me habló. Eso fue lo que realmente incendió el juicio. No fue su espada, fue su fe desobediente, su fe sin intermediarios. La Iglesia no podía tolerarlo, no porque no creyeran que Dios hablara, sino porque temían que hablara, fuera del control de ellos. Juana rompía el patrón, desafiaba la lógica de poder. Su existencia era una contradicción viviente. Mujer, joven, analfabeta, campesina, y, sin embargo, capaz de guiar ejércitos y cambiar el destino de un rey. Si eso era posible, ¿qué más podía serlo? ¿Qué pasaría si otras mujeres también escuchaban? Si otros campesinos también se levantaban. Por eso la acusaron. No por bruja, no por hereje, por indomable. Durante su juicio, los jueces la rodeaban con trampas verbales. Le preguntaban cosas diseñadas para hacerla caer. Pero Juana no era una pieza fácil de mover. Su espíritu había sido forjado en algo más profundo que cualquier argumento humano. Su humildad era su escudo, su fe, su espada. La pregunta más recordada de ese juicio fue una emboscada. ¿Estás en gracia de Dios? Ni si respondía sí, sería arrogancia. Si respondía no, se condenaba. Pero Juana, con la calma de quien sabe que está en manos de algo más alto, respondió: si lo estoy, que Dios me mantenga. Si no lo estoy, que Él me ponga allí. No había respuesta más perfecta. Sus enemigos no sabían qué hacer con ella. No podían quebrarla con miedo, tampoco con doctrina, y eso los desquiciaba, porque, en el fondo, sabían que tenían razón en una cosa: Juana era distinta. Pero no como las historias oficiales querían pintarla siglos después. No era una santa inofensiva ni una mártir de cuento. Era una llama viva, y las llamas iluminan lo que otros prefieren mantener en sombras. Lo más doloroso no fue que sus enemigos la entregaran, fue que sus aliados la abandonaran. El rey al que había llevado hasta la coronación, la corte que la aclamó como enviada, los nobles que la rodearon en la gloria, la dejaron sola en la caída.
Nadie movió un dedo. Nadie negoció por ella. Nadie desafió a los ingleses para salvarla. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué dar la vida por una nación si esa nación te olvida? Juana no lo hizo por Francia. Lo hizo por obediencia. Por fidelidad a esa voz interna que, una vez que se enciende, ya no se puede apagar. En su celda, esposada, vigilada día y noche, privada de la Eucaristía, sin confesión, sin misa. Aún así oraba. Aún así pedía perdón. Aún así cantaba. ¿Cómo puede un alma permanecer en pie cuando todo alrededor se ha derrumbado? Tal vez porque nunca estuvo de pie sola. Juana nunca creyó ser la protagonista. No buscaba gloria. Nunca habló de ella misma como heroína. Solo repetía, obedezco a Dios. Y esa obediencia, peligrosamente pura, era su fuerza. Durante semanas, el tribunal intentó arrancarle una retractación. Le ofrecieron perdón a cambio de silencio. Le ofrecieron vida a cambio de negar lo que había vivido. Ella aceptó firmar un documento donde renunciaba a vestirse como hombre. Dicen que lloró al hacerlo. Dicen que, por un momento, pensó que tal vez vivir valía la pena, que podría volver a casa, que todo había sido suficiente, pero el remordimiento fue inmediato, no porque temiera al infierno, sino porque traicionar su llamado era peor que la muerte. Volvió a ponerse sus ropas, volvió a decir que había escuchado las voces, volvió a ser ella misma, aunque sabía lo que eso significaba. Y cuando el tribunal escuchó eso, sellaron su destino. La sentencia no se escribió con tinta, se escribió con miedo. El miedo a una mujer que no se arrepentía, el miedo a una llama que no se dejaba apagar, el miedo a que el pueblo viera en ella no una hereje, sino una santa. Ese miedo dictó que debía morir. La llevaron al centro de la plaza de Rouen. Era mayo, el aire olía a humo y a traición. Algunos sacerdotes le ofrecieron consuelo, otros miraban al suelo. Nadie podía sostenerle la mirada. Ella pidió una cruz. Un soldado improvisó una con 2 ramas. La sostuvo contra su pecho. Miró al cielo. No suplicó, no gritó, no acusó a nadie. Solo murmuró un nombre: Jesús. Los testigos describieron ese momento como algo imposible de olvidar. Algunos vieron una paloma elevarse. Otros dijeron que su rostro parecía brillar. Pero lo más estremecedor no fue lo que vieron, sino lo que sintieron. Vergüenza, la vergüenza de haber permitido que el miedo se impusiera sobre la verdad, porque todos sabían, en el fondo, que no estaban quemando a una criminal, estaban quemando a una enviada. Lo sabían mientras recogían sus cenizas, lo sabían mientras el fuego se apagaba, lo sabían cuando, décadas más tarde, reabrieron su juicio y la declararon inocente. La pregunta que quedó flotando fue esta: ¿cómo pudimos dejarla sola? Y esa pregunta sigue vigente hoy. ¿Cuántas veces hemos callado por comodidad? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien arder por su verdad y nos hemos hecho los ciegos? ¿Cuántas veces hemos negado la llama que arde dentro por miedo a perder algo? Juana nos confronta, no con culpa, sino con espejo. Nos muestra que la obediencia verdadera no siempre será celebrada, que escuchar a Dios sin filtros puede incomodar, que vivir con fe radical no es seguro, pero sí auténtico. Su historia no es leyenda, es advertencia y también invitación, porque mientras tú lees esto, en alguna parte del mundo, otra mujer está siendo silenciada por hablar con convicción, otro joven es juzgado por no seguir el molde, otra alma escucha un llamado que no puede explicar, pero tampoco negar. Y en cada uno de ellos, la voz de Juana resuena. No te detengas, no negocies tu fuego, no te avergüences de ser distinta, no te dejes engañar. Juana no fue canonizada por sus milagros, fue canonizada porque arder, y no retractarse, es, en sí mismo, el mayor de los milagros. Y esa llama sigue viva, tal vez ahora, dentro de ti. El fuego no logró destruirla, solo reveló lo que ya era eterno. Cuando las llamas se extinguieron, cuando las voces del juicio se apagaron, cuando el humo dejó de subir al cielo, no quedó el silencio que esperaban. Quedó algo más inquietante, una sensación que no se podía borrar. Habían matado su cuerpo, pero no su convicción. Habían callado su voz, pero no su verdad. Habían quemado a una joven, y en su lugar nació un símbolo. No fue un símbolo cómodo, ni domesticado.
ni funcional para el poder. Fue un símbolo que incomodó a reyes, a obispos, a generaciones enteras que intentaron explicar su historia sin manchar su conciencia, porque la verdad era demasiado clara. La habían traicionado. Todos, el mismo rey que le debía la corona, los mismos nobles que celebraron sus victorias, los mismos clérigos que oraron con ella antes de enviarla al fuego. Y aún así, ella no los maldijo, no levantó la voz contra ellos, no gritó venganza, no quiso gloria póstuma, solo quiso permanecer fiel hasta el último aliento. Eso es lo que más duele, que incluso al borde de la muerte, Juana seguía creyendo en Dios, en su misión, en el alma de Francia, en el valor de su llamado. No creía en instituciones, no adoraba al poder, no servía a intereses. Solo se ofrecía, como una llama encendida, al misterio de lo divino. Quizás por eso su legado arde hasta hoy, porque no nos deja indiferentes, porque su historia toca una herida que nunca termina de cerrar, esa herida que sentimos cuando vemos a alguien valiente ser silenciado por decir la verdad, esa herida que arde cuando recordamos las veces que preferimos callar por miedo, esa herida que grita cuando alguien, como Juana, se atreve a ser plenamente quien es. Y el mundo le responde con castigo, pero no todo fue pérdida. Décadas después se reabrió su juicio. La Iglesia reconoció su error. Los registros oficiales cambiaron, se borraron los cargos, se reconoció que fue una farsa, que fue condenada por política, no por fe. Y siglos más tarde fue canonizada, se le concedió oficialmente el título de santa, se convirtió en patrona de Francia, en inspiración para movimientos sociales, en símbolo de feminismo, de libertad, de espiritualidad no domesticada. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Puede una canonización reparar una traición? ¿Puede un monumento borrar el abandono? Quizás no. Quizás Juana no necesita que la veneren. Lo que necesita es que la escuchen, no como figura religiosa, no como estatua, sino como llama viva, como mensaje, como memoria ardiente que atraviesa los siglos para recordarnos que no todas las voces se pueden silenciar. Juana no vivió para ser admirada, vivió para ser obediente. Y en esa obediencia nos dejó una hoja de ruta. Nos enseñó que el coraje no es ausencia de miedo, sino fidelidad a pesar del miedo. Nos mostró que hay batallas que no se ganan con espadas, sino con presencia, con firmeza, con una mirada que dice, yo sé quién soy, aunque tú no lo entiendas. Nos recordó que el mundo cambia no por quienes buscan poder, sino por quienes buscan sentido. Ella no fue reina, no fue madre, no fue teóloga, fue algo más raro, fue coherente, y esa coherencia sigue incomodando. Hoy, en iglesias de todo el mundo, se pronuncia su nombre, se recuerda su historia, se organizan procesiones, se levantan plegarias, pero ¿se vive su espíritu? ¿Se escuchan las voces como ella las escuchó? ¿Se da espacio al fuego como ella lo dejó arder? ¿O nos limitamos a venerarla, porque tememos imitarla? Porque seguir a Juana no es fácil. Significa estar dispuesto a perderlo todo. Significa caminar solo. Significa ser juzgado por los tuyos. Significa, a veces, arder, sabiendo que arder por la verdad es más digno que vivir para agradar. Ella no buscó ser santa, buscó ser fiel, y tal vez ese sea el llamado más profundo que deja. Que tu vida no sea admirada, que sea verdadera, que no te aplaudan, que te reconozcan, que no te sigan por costumbre, sino por claridad. Porque Juana no convencía con palabras bonitas, convencía con fuego. Un fuego que no era de destrucción, era de revelación. Revelaba las hipocresías, las cobardías, las estructuras vacías, pero también revelaba lo posible, lo divino en lo cotidiano, la fe en lo improbable, la luz en medio del juicio. Por eso sigue ardiendo, no en libros, no en vitrales, en los corazones que aún se atreven a escuchar el llamado, a escuchar esa voz interna que, aunque el mundo diga que es locura, tú sabes que es verdad, esa voz que no pide permiso, que no espera títulos, que no necesita validación, esa voz que dice levántate, camina, habla, arde si es necesario, pero no traiciones tu llama. Juana ardió, sí, pero no se apagó. Y mientras haya alguien que diga su nombre no como historia, sino como espejo, mientras haya alguien que prefiera la fidelidad a la fama, mientras haya una mujer, un joven, un alma cualquiera que diga, yo también escuché, entonces Juana sigue viva, sigue cabalgando en el frente, sigue alzando su estandarte,
sigue mirándonos desde el fuego y preguntando, sin palabras, ¿tú también vas a obedecer o vas a callar por miedo a arder? Porque a veces lo más sagrado también es lo más peligroso. Y no todos están dispuestos a llevar la luz. Pero tú no estás aquí por casualidad. Tú leíste hasta el final por algo. Tal vez, solo tal vez, el fuego de Juana también arde en ti. Y esta historia no termina aquí. Comienza contigo. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si sentiste que no estabas solo, que ese fuego también vive en tu interior, entonces no lo dejes ahí. Comenta "Yo soy la llama" para declarar que estás listo a seguir tu llamado. Suscríbete para no perderte ninguna de estas voces que la historia intentó apagar. Y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que lo sagrado también puede arder. Porque Juana no murió en la hoguera, Juana se multiplicó. ¿Y tú? Podrías ser la próxima en levantarte.